a recordar un poquitico lo que habíamos comenzado. Entonces, en la clase de las 2 de la tarde, que no grabamos, pero que sí hicimos, empezamos a hablar sobre los niveles de medición y vimos una base de datos en Excel donde estábamos midiendo, se nos pidieron de pronto hacer una campaña sobre prevención de la adicción y para ello nos han entregado un montón de variables de 200 individuos consumidores de sustancias psicoactivas, alcohol o tabaco. Y midieron varias características de esos 200 individuos. ¿Qué sucede? Que nosotros antes de hacer un análisis descriptivo de todos esos 200 individuos, desde las características que midieron, vamos a observar cómo están clasificadas esas variables según su naturaleza y según su nivel de medición. Rápidamente vamos a hacer un recuento de las variables que teníamos. Yo las tengo por aquí anotaditas. Hay 13 variables, de las cuales tenemos 5 cuantitativas y 8 cualitativas. Entonces, dentro de las variables cualitativas, vamos a compartir nuevamente la base de datos para que la veamos. Dentro de las variables cualitativas, nosotros tenemos, ahí la estamos viendo, tenemos, espérenme, yo sigo admitiendo participantes que están llegando. Entonces, ¿qué tenemos? Por aquí me ven por un ladito para que podamos trabajar. O sea, tenemos aquí la variable formulario, que realmente ya hicimos el análisis, no es una variable, simplemente es un número de identificación del individuo dentro de la base de datos. Pero tenemos además lo siguiente, tenemos una variable que se llama alcohol. Acá cuando nosotros vemos el filtro podemos desplegar que toma valores entre 0, 1 y 2. Pero nosotros no podemos determinar su nivel de medición ni su naturaleza hasta tanto no sepamos qué significa el 0, qué significa el 1 y qué significa el 2. Porque puede pasar que 0 sea el número de aguardientes que toma en un minuto, 0, 1 o 2. No sabemos qué es. Entonces, hasta tanto no nos digan qué es ese 0, ese 1 y ese 2, no podemos hacer la clasificación. Entonces, ni el nombre ni simplemente esos numeritos nos indican qué es. Entonces, ¿qué decíamos? Que el 0 mide, entonces, en lo que es la variable alcohol, el 0 lo que está midiendo es, decíamos que era no alcohólico, ¿sí? O sea, 0 es una persona que no consume alcohol. Clasificamos el 1 como una persona de alto riesgo de ser alcohólico y calificamos con el número 2 a la persona que ya se clasifica como alcohólico, ¿sí? Esa es la clasificación que me está dando el 0, el 1 y el 2 en la variable alcohol. Vamos a mirar otra variable donde es, por ejemplo, acá, sexo. Entonces, recuerden que en clase decíamos, no podemos decir que esa variable es cualitativa, cuantitativa, hasta tanto no sepamos qué mide. Entonces, me están diciendo que 1 es hombre y que 2 es mujer. Entonces, ya sí, con estos resultados, fácilmente yo puedo hacer las clasificaciones. Vamos a mirar las otras variables pues, que tenemos aquí, pero las que nos interesan. Vamos a mirar el tiempo de consumo, ¿sí? Tiempo de consumo de tabaco. Y me están diciendo que el tiempo de consumo de tabaco es una variable que está medida en años. O sea, hace referencia a años que lleva consumiendo cigarrillo, ¿sí? Esa entonces es otra variable, ya sí sabemos qué resultados puedo tener. Y vamos a mirar estas otras 2 variables que tenemos aquí, una que se llama policonsumo, esta se llama policonsumo, donde policonsumo nos está indicando el número de sustancias que consumen. Miren, nosotros así, a grosso modo, solamente estamos evaluando y analizando algunas variables, pero posteriormente podemos hacer un montón de cruces y demás para poder determinar de qué manera hacemos una campaña de prevención, sabiendo cuál es la variable más importante, cuál es la variable que tiene una cantidad de características con las cuales nos van a decir por dónde enfocamos una campaña publicitaria de prevención. Y me estaban pidiendo una variable, otra,
Entonces, estamos hablando de que esta se denomina estrés post-consumo, ¿sí? O sea, medimos el nivel de estrés que las personas tienen posterior a consumir cigarrillo, tabaco, cigarrillo, sustancias psicoactivas o alcohol. ¿Y qué pasa? Que esta está medida en una escala donde vamos a decir que puede ir entre 0 y 10. Entonces le decimos al individuo, indique el nivel de estrés siendo 0 ninguno y 10 mucho, ¿sí? Entonces yo ya me ubico en esa escala y digo de cuál es mi nivel de estrés posterior al consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo o alcohol. Entonces, si nosotros fuésemos a hacer inicialmente un plan de análisis descriptivo para las variables, o sea, yo les digo a ustedes que esa es una de las tareas que tienen para mayo, es descríbanme estos 200 individuos, ¿sí? Ustedes no me van a decir, todos son flaquitos, todos son feitos, todos son, ¿cierto que no? Porque la descripción que nosotros necesitamos de estos individuos es sobre las variables que nosotros medimos. O sea, tenemos que empezar a hablar de esta muestra que son consumidores de algún tipo de sustancia psicoactiva, alcohol o cigarrillo, y los tenemos que describir desde las variables que medimos. Entonces, para nosotros, que es la próxima clase del martes, para nosotros poder hacer una descripción de todos estos individuos, tenemos primero que identificar las variables que nosotros seleccionamos medir en ellos, de qué naturaleza y de qué nivel de medición están. Porque esto depende del plan de análisis que yo voy a hacer. No es lo mismo un análisis para esta variable que un análisis para una de estas variables. Tengo mucha más riqueza en información en una variable de este tipo que en una variable de este tipo. Además de que las técnicas predictivas, que es realmente lo que uno pretende cuando miden, poder hacer predicciones, poder, digamos, adivinar, pero no es adivinar, sino con base en los resultados históricos, poder predecir qué sucederá posteriormente. Y, por ejemplo, si vamos a hacer campañas de no consumo, nosotros poder saber hacia dónde enfocamos todas esas estrategias de mi campaña promocional o de la campaña que sea que yo quiera hacer. Entonces, empezamos. Si yo voy a medir una variable, según su naturaleza, solamente tengo dos opciones. La naturaleza de las variables es cualitativa o cuantitativa. O sea, mis opciones analíticas para clasificar una variable según su naturaleza es cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Pero si es cuantitativa, tengo dos, una que se llama discreta y otra que se llama continua, ¿sí? Mi naturaleza es simplemente las categorías o resultados del dato que obtengo al medir, ¿cómo son? Entonces, si es una cualidad, mi variable es una cualidad, y si es una cantidad, ya sea que provenga de un proceso de conteo o de una magnitud, esa variable es cuantitativa, ¿sí? Entonces, el nivel de medición tiene además una escalita donde decimos que los niveles son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Ojo, estas dos tienen diferencias muy grandes que vamos a ver enseguida, de pronto en las variables que tenemos en nuestro tablero. Yo voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Ay, tenía dos personas en espera. Qué pena. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a quedar única y exclusivamente con el tablerito. Ahí lo estamos viendo bien, ¿sí? Entonces, empezamos. Vamos a observar la primera variable que se llama alcohol. Esta variable, ¿qué nos está midiendo? Nos está diciendo que hay una clasificación de 3 números, 0, 1 y 2. ¿Pero qué significa este 0? ¿Qué significa este 1? ¿Y qué significa este 2? Esta variable significa que 0 no consume, que 1 es una persona que según el consumo está en alto riesgo y que 2 está clasificado como alcohólico. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la naturaleza de esta variable? Solo tengo dos opciones. ¿Cuáles son esas opciones?
¿Cuáles son? Profe, repite la pregunta, por favor. Tengo aquí, Cuantitativa y cualitativa. estoy preguntando la variable alcohol que está medida, o sea, ¿qué fue lo que yo registré cuando medí exactamente? Medí simplemente, clasifiqué al individuo como no alcohólico, en riesgo de ser alcohólico y alcohólico, ¿sí? Si pregunto de la naturaleza, solo tengo dos opciones, que sea cualitativa o que sea cuantitativa, ¿sí? ¿Cómo? El resultado que yo estoy obteniendo es una categoría, porque este número solamente me está indicando una propiedad en esos resultados. Mi variable es cualitativa, ¿sí? Estoy hablando de una variable cualitativa. Por lo tanto, cuando yo determino niveles de medición, las variables cualitativas solo están en los dos primeros. O sea, ya clasifiqué mi variable según su naturaleza como una variable cualitativa. Ahora, tengo que determinar cuál es el nivel de medición. Recuerden que a mayor nivel de medición, mejor información voy a obtener de esa variable. Entonces, el nivel de medición, si ya dije que era quali, solo puede ser uno de estos dos. Tengo que mirar entonces si esas categorías que resultan de la medición tienen o no tienen orden. ¿Tienen orden? ¿Tienen jerarquía? Sí. ¿Tienen jerarquía o no? No alcohólico, en alto riesgo y alcohólico. O sea que mientras más subo yo de categoría, digamos que estoy en peor situación. O si bajo de categoría, estoy en una situación que no es tan riesgosa. Entonces, este nivel de medición es ordinal. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? No puede ser nominal, porque esto tiene jerarquía. Acuérdense, es mucho mejor es pertenecer a uno que a otro. Muy bien. Ahora, si hablamos de la variable sexo, entonces la variable sexo, si ustedes ven, dice 1 hombre, 2 mujer. A pesar de que los números indican jerarquía, los números, lo que me muestran esos números no son unas categorías numéricas. O sea que si yo hablo, primero la naturaleza, no se me adelanten, chicos. La naturaleza de esta variable es quali o quanti. Cualitativa. Es cualitativa. ¿Por qué? Pues los resultados solamente caben en dos categorías. Esas categorías son hombre o mujer, o sea que no hay ninguna otra cosa. Ahora sí, si mi variable es cualitativa, ya sé que esa es su naturaleza, debo medir cuál es su nivel, cuál es el nivel de medición. Entonces, tengo que mirar si estas categorías en que se clasifican los resultados tienen un orden o una jerarquía. Realmente no hay jerarquía en lo que es sexo, si es hombre o mujer, en este caso no tiene ningún problema. Estamos diciendo que esta variable es de nivel nominal, exactamente. Entonces, ya tenemos dos variables clasificadas según su naturaleza y según su nivel de medición. Miren, hay otros tipos de clasificación, variables independientes, dependientes, confusoras, un montón de cosas, pero que aquí solamente vamos a estudiar estos dos, la naturaleza y el nivel de medición. Ahora, vámonos con las tres variables que tenemos allí. O sea, estas tres variables tienen unas características muy particulares. ¿Cuáles son? ¿Qué resulta de medir el tiempo de consumo de tabaco? O sea, que si yo pregunto, ¿cuánto tiempo en años lleva consumiendo tabaco? Entonces, ¿qué me van a contestar? Pero no sé. De a uno. Es una variable numérica, porque ¿qué me tienen que contestar? ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo tabaco? Me tienen que contestar un número entero. ¿Por qué? Profe, se silenció accidentalmente, supongo. Ah, no. Supongo que fue a propósito. ¿Cómo? No, Ya, no, se había estoy silenciado. en silencio para que ustedes me contesten. ¿Por qué es un número entero?
Porque normalmente, pues uno responde su edad independiente de cuántos meses falten para completar como el siguiente ciclo, por así decirlo. Uno siempre da el número entero, pero independiente de si el número es entero o no, pues el que uno da, el valor como tal, no es entero. Recuerda que está silenciado. Sí, muy bien. Entonces, miren lo que, lo que dice él. Es cierto. Nosotros estamos diciendo que uno puede decir, como es en el caso de la edad, usted cuántos años tiene, uno nunca dice tengo 18 años, 6 meses, 5 semanas, 4 horas y 25 minutos, uno nunca dice eso, uno dice tengo 18 años, ¿sí? Así cumpla años en 8 días. Nunca da el valor exacto, pero resulta que el tiempo es una magnitud que se puede expresar en diferentes formas. Puede ser años, meses, horas, días, minutos. Por lo tanto, permite valores decimales. ¿Sí? ¿Qué me están preguntando acá? No es discreta. Él está preguntando por qué es discreta, pero la variable no es discreta. La variable, así yo conteste un número entero, el tiempo permite decimales. Por lo tanto, yo puedo determinar o puedo decir que la naturaleza de esta variable es cuantitativa. ¿Por qué? Tengo que contestar un número, ¿sí? Pero si es una variable cuantitativa, debo además decir si ella es discreta o es continua. O sea que yo aquí tengo que decir que esta variable es continua. La naturaleza de la variable es cuantitativa, continua. ¿Por qué? Porque el tiempo permite valores decimales. ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. ¿Qué nos falta revisar entonces de la variable tiempo de consumo de tabaco? O sea, ya miramos su naturaleza, nos falta medir su nivel de medición. Entonces, volvemos. Si yo ya clasifiqué mi variable como cuantitativa, muy bien, si es cuantitativa, yo ya sé que solamente podrá estar en uno de estos dos niveles, el nivel de intervalos o el nivel de razón. ¿Cómo hago para clasificar una variable en intervalos o razón? O sea, ¿yo qué tengo que revisar? Dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Lo primero es que, ¿qué debo revisar primero? Yo ya sé que es cuantitativa. O sea, que ¿qué resultados? Exacto. Tengo que revisar dos cosas, el cero y la proporción numérica. ¿Por qué? Si el cero es una posibilidad en esta medición, yo estoy sospechando que mi variable es de razón, sospechando, porque el cero indicaría ausencia de. Entonces, si una persona dice, ¿cuántos años lleva consumiendo cigarrillo? Y dice cero, significa que es ausencia de tiempo de consumo de cigarrillo, ¿verdad? Entonces, ese cero me indica ausencia, puede ser una variable de razón. Sin embargo, yo tengo que mirar si la proporción numérica, o sea, lo que mide el número en su jerarquía se cumple. Si una persona lleva 8 años consumiendo y otra persona lleva 4 años consumiendo, ¿yo qué puedo afirmar tranquilamente? Que este lleva la mitad de tiempo consumiendo que este. O al contrario, que este lleva el doble de tiempo consumiendo que este. Por lo tanto, mi variable queda clasificada ¿en cuál nivel? Ya uno, no griten. Silencio el micrófono, de razón. De razón, perfecto. O sea, estoy diciendo que como mi variable cumple, es cuantitativa, sea discreta o continua, es cuantitativa, el cero indica ausencia y se cumple la proporción numérica, estoy diciendo que esta variable es de razón. Es el mejor nivel de medición porque me permite estadísticamente utilizar unas técnicas mucho mejores para describir lo que yo quiero medir. O sea, ya tenemos otra aquí. Esta la van a hacer ustedes. O sea, ustedes me van a decir la variable policonsumo, cuál es su naturaleza y cuál es su nivel. Entonces,
esta tenemos naturaleza y nivel. Díganme ustedes. Ya uno. Cuantitativa discreta de razón, exacto. Lo que dice Camila. Sí, pero entonces acuérdense que tenemos que decir nivel de medición. ¿Cuál es? El nivel es cuantitativo. Cuantitativa discreta. Tengo que decir discreta, o sea, si es cuantitativo, inmediatamente tengo que ubicarla, clasificarla El como nivel de naturaleza, profe. ¿No sería naturaleza? la naturaleza, sí, el nivel está allí. La naturaleza es cuantitativa, inmediatamente tengo que decir que es discreta. O sea, Ok. ¿por qué es discreta? Yo había dicho nivel, perdón. ¿Por qué es discreta? Porque hay números enteros. ¿Y por qué son números enteros? ¿Por qué? Porque una persona no puede decir que se fuma, que consume, no sé, 3 sustancias y media. Exacto, porque yo consumo 3 sustancias, 3.2 sustancias. Consumo 3 o consumo 4, pero no puedo consumir 3.43. Media marihuana no se puede exactamente, media marihuana no. O marihuanita de vez en cuando tampoco, ¿sí? O sea, tenemos que decir consumo 2, consumo 3. Muy bien. Entonces ahora viene, ¿cómo analizamos el nivel de medición? O sea, ¿cómo determino yo si esa variable, que ya dije que era cuantitativa discreta, va a quedar en un nivel de estos? Primero, si es cuantitativa, ya no puede ser ni nominal ni ordinal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino el nivel? Vuelvo y hago esta misma análisis. Voy a mirar qué papel cumple el 0 y voy a mirar si se cumple la proporcionalidad numérica. Entonces, si yo digo que consumo 2 sustancias, ¿sí? Y otra persona dice que consume 4 sustancias, ¿yo qué puedo afirmar? Que la otra persona consume el doble de sustancias que yo, ¿verdad? Y o puedo también decir que yo consumo la mitad de sustancias que la otra persona. Entonces se cumplen esas dos condiciones. Cero ausencia de. Si una persona dice que no consume, pues es ausencia de consumo. Y vamos a decir que si una persona consume 2 y otro 4, se cumple la proporcionalidad numérica. Por lo tanto, esta variable está medida en un nivel de razón. Hasta ahí vamos. Me había olvidado decir de estamos, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no los veo, entonces me toca creer que sí. Vamos a mirar entonces esta variable que está medida como estrés post-consumo. Entonces, ¿cómo se determinó el equipo de investigación de este trabajo? ¿Cómo determinó que iba a medir el estrés post-consumo? Pues dijo lo siguiente. Usted ubíquese después de consumir alguna sustancia psicoactiva, tabaco o alcohol, ¿usted qué nivel de estrés siente? Entonces, donde 0 es ninguno y 10 es mucho. Entonces, puede pasar lo siguiente. ¿Esa variable de qué naturaleza es? ¿Y cuál es su nivel de medición? Esa es una variable cuantitativa, me están diciendo algunos compañeros, discreta. ¿Por qué discreta? Porque Alejandra dice que es discreta. ¿Copia ahí o me habla me habla? ¿Quién dijo que es un número estero? ¿Quién dijo? Ahí no hay 1, 2, 3, 4, 5. Si ahí hubiese 1, 2, 3, 4, 5, probablemente Profe, porque uno no puede decir que tiene 9.5 de no. estrés ¿Por qué no? post-consumo. ¿Por qué no? Miren, acuérdense que yo los puse por allá a ustedes a investigar sobre lo que era la calificación. Cuando a mí me están calificando, ustedes, cuando hacen la calificación de los docentes, ustedes llegan y dicen 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 no sé qué, 1 no sé qué. ¿Sí o sí? Sin embargo, cuando le entregan la calificación, le dice usted sacó 3,7.
¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿esa variable es continua o esa variable es discreta? Es continua. Exacto. O sea, en este caso yo también puedo decir que tengo 3.5 de estrés. Lo que pasa es que ahí es donde yo ya tengo que empezar a mirar, esto numéricamente no me está magnificando el estrés. ¿Qué es lo único que está haciendo? Está ubicando a los individuos en nivel de estrés más allá o más acá. Pero miren, nosotros decíamos que en una escala de intervalos, el 0 era un punto de referencia. O eso es lo que ustedes encuentran en los textos, donde dicen, en la escala de intervalos, el 0 es un punto de referencia. ¿Y cuál es el ejemplo que ponen todos, absolutamente todos los libros? La temperatura. ¿Qué mide la temperatura? El nivel de calor. Entonces, si la temperatura está en 0 grados, no hay ausencia de temperatura, sino que es el punto de referencia. Si sube, sube el calor, y si disminuye, disminuye el calor. Pero no en la proporción numérica. Eso mismo sucede acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aquí, ¿qué tenemos? Que el 0 sí está indicando ausencia o no. Si yo me fumo un cigarrillo y no me da estrés, me preguntan cuál es el estrés post-consumo, yo digo ninguno. Me fumo el cigarrillo y en vez de estrés me bajo el estrés, o sea, estoy en 0. ¿Sí o no? Sí. Pero puede pasar que otro diga, entonces miren, en ese orden de ideas uno podría decir que esta variable es de razón, porque en los textos dicen que 0 es ausencia de la característica. 0, ausencia de la característica. Sin embargo, si una persona se ubica en 4 y otra persona se ubica en 8, yo les pregunto, yo puedo afirmar que el individuo que está o que dijo que el estrés post-consumo es 8 y otro que dijo que es 4, yo puedo decir que este tiene el doble de estrés que este o que este tiene la mitad del estrés que este. No. No, ¿cierto? O sea, los números en una escala de intervalos no me indican la proporción de lo que yo estoy midiendo. O sea, yo no puedo decir que este está el doble de estresado. Sí, simplemente tiene más ¿de qué? Más estrés. Este individuo tiene más estrés que este y de pronto mucho más porque está más lejos el 4 del 8. Pero no quiere decir que es en esa proporción en que están estresados cada uno de los individuos. Entonces, cuando hablamos de una escala de intervalos, tenemos que mirar muy bien qué es lo que mido, qué es lo que yo estoy midiendo para poder determinar si esa variable es de intervalos o de razón. Entonces, casi siempre, todas aquellas variables que no tienen una magnitud unificada, esas son las que son de intervalos. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? De hecho, muchas cosas de la comunicación, díganme variables que se puedan medir como intervalos. Entonces, si yo voy a hablar del nivel de atención, sí, de ustedes, si yo voy a hablar de la intensidad del color de una campaña, si yo voy a hablar, eso se puede medir numéricamente. Puedo decir 0, puedo decir, entonces todo eso es lo que yo tengo que mirar. El nivel de interés de las personas por una campaña publicitaria, la efectividad de una campaña publicitaria se podrá medir en términos cuantitativos, pero también la podemos medir así de intervalos. Entonces la idea es que nosotros miremos cuando estemos clasificando las variables que les podamos dar su nivel y su escala en la medida de lo posible. Entonces, vamos a mirar, cuando nosotros hablábamos de clasificar variables, voy a coger esa que les estoy diciendo, ¿cómo medimos nosotros la efectividad de una campaña publicitaria? Entonces, digamos que nosotros con base en esta información que tenemos, ya vamos a hacer el análisis descriptivo, o alguien no lo hizo, no fui yo, ustedes no pagan. Entonces, voy a hacer el análisis descriptivo y nos dicen a nosotros que el problema más grave que tenemos aquí no es el consumo del alcohol ni el consumo del cigarrillo, sino el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, deberíamos hacer una campaña para prevenir el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, con base en esos resultados, nosotros posteriormente vamos a medir la efectividad de la campaña. ¿Sí? O sea, ya hicimos la campaña, ahora queremos saber qué tan efectiva fue. ¿Cómo nosotros medimos la efectividad? Ustedes que son los tesos en eso, díganme, ¿cómo mido yo la efectividad de una campaña publicitaria
que está enfocada a disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. Ya uno. Si hablan todos al mismo tiempo, yo no los puedo escuchar. O sea, ¿de qué manera? ¿No sería analizando el policonsumo con base a nivel de estrés? No sé. Miren, lo que les decía a ustedes, este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo primero que yo tengo que preguntarme? O sea, yo sé que en términos de mercadeo, nosotros podemos determinar la efectividad de la campaña con un montón de tasas y con un montón de porcentajes y demás. Pero nosotros no tenemos qué es efectividad. Eso es lo primero que yo tengo que preguntarme. O sea, cuando yo voy a hacer la medición de cualquier fenómeno, recuerden que lo primero que tengo que saber es qué es, acuérdense, no estamos en clase, faltó la palabrita mágica, ¿cierto? Defina efectividad, porque yo no puedo medir una cosa que no sé qué es. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo claro qué es la efectividad, acordémonos del ejemplo de la comodidad. Yo no les puedo preguntar, ¿está usted cómodo con las clases virtuales? Porque ¿qué tendría que saber yo primero? ¿Qué es comodidad en la virtualidad? Porque otra cosa muy diferente es la comodidad en una cama, en un sofá, en una silla. Depende del contexto donde yo quiera medir, yo tengo que definir claramente ese fenómeno que yo quiero trabajar. Entonces, para nosotros poder entregar resultados y describir y demás, eso es lo primero que tenemos que hacer. Sí, eso es lo primero, como dice Alejandra. Lo primero que nosotros tenemos que definir es qué es efectividad. Entonces, les voy a dar una tareita para el próximo martes. Sí, o sea, para que la discutamos aquí, ustedes que son los señores de comunicación, que me cuenten cómo podemos nosotros medir, o sea, cómo se mide. No me tienen que traer un tratado, pues, de cómo se mide la efectividad de una campaña publicitaria. ¿Sí? ¿Cómo nosotros medimos la efectividad de una campaña? Puede ser desde el punto de vista visual, auditivo, audiovisual, lo que encuentren. Sí. Para que nosotros, a partir de eso que ustedes traigan, nosotros definamos unas variables y podamos empezar a hacer algunas mediciones que queremos hacer para poder describir estadísticamente la efectividad de una campaña posterior a realizarla, ¿cierto? O sea, nosotros ahorita podemos inclusive evaluar qué tan efectiva han sido todas las estrategias de comunicación que han lanzado con respecto a esta pandemia, ¿sí? O sea, ¿qué decimos nosotros? ¿Será que cómo se ha manejado la comunicación, cómo se ha manejado la información, podríamos decir que es efectivo el objetivo que tienen todas estas campañas? Entonces, me traen esta información. ¿Cómo medimos la efectividad de una campaña? Y de hecho, si ustedes encuentran algún instrumento, o sea, vea, profe, es que después de que se hace una campaña publicitaria, los clientes pueden utilizar esta encuesta para medir si fue efectiva o no, ¿sí? O, no sé, estamos diciendo que teníamos un grupo piloto y les hicimos la campaña y evaluamos si disminuyeron el consumo. Entonces les preguntamos estas 4 o 5 cositas. O miramos en la empresa las ventas, qué sé yo. O sea, lo que ustedes vayan a encontrar, poquitico, que me puedan decir con sus palabras de qué manera nosotros podemos medir la efectividad de una campaña y con base en eso vamos a simular los resultados y vamos a hacer un análisis descriptivo de toda esta información. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No creo. Todo está bien, correcto. Quien me había dicho de las variables de intervalos, ¿le quedó claro? O sea, me dijeron perfecto. O sea, ya sabemos que cuando nosotros vamos a hacer una medición de una variable de intervalos, no podemos magnificar con alguna escala pues conocida, metros, kilómetros, años y demás, entonces esa variable, si no se cumple esa proporción, entonces es una variable de intervalos.
Bueno, ustedes me traen eso el martes para que hagamos un ejercicio de construir unas variables, simular unos resultados. Igual yo voy a traer otros resultaditos ya pues más enfocados al mercadeo, sino que estas, bueno, digo, a la comunicación, estas nos servían mucho para entender el concepto de niveles de medición. Y con eso de efectividad hacemos la simulación y empezamos a trabajar la organización de los datos en tablas de frecuencia. O sea, vamos a empezar a resumir los datos en tablas de frecuencias ya, y dependerá si mi variable es quali o si mi variable es quanti. ¿Listo? Entonces, voy a dejar hasta acá la clase de hoy. Recuerden que tienen un tallercito en Polivirtual. Ese taller lo podemos ir trabajando. Inicialmente son 10 ejercicios donde vamos a calcular un montón de cosas, pero ustedes para esos 10 ejercicios pueden empezar a sacar cuál es la variable, cuál es su naturaleza y cuál es su nivel de medición. Vamos hasta aquí, para que lo vayan haciendo y me dicen si tienen alguna duda respecto a esos 10 punticos y entonces los solucionamos. Alguien también me preguntó ahora que cómo íbamos a calificar. Todavía no sabemos. Simplemente hagamos el trabajito, hagamos ese taller y vamos, no me manden todavía nada, sino que en un determinado momento yo le digo, bueno, envíenme el punto tal del taller y eso lo tenemos para calificación para que no se nos acumule muchísima temática para el examen final si nos toca ir a presentarlo en el Politécnico. ¿Listo? Hola, listo, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a ustedes. Feliz Listo, profe, muchas gracias. Feliz Chao. semana. Gracias. Chao. Chao. Con gusto. Chao, profe.